atención, entonces es lógico deducir que la misión de la Iglesia es educar, enseñar al ser humano a regresar a Dios, a devolverse a su Creador y a andar en sus caminos. Ahora, esta tarea no es fácil porque la educación no es un evento, es un proceso. No se realiza en un instante, ni simplemente con un seminario o con un ciclo de estudios. La educación es un proceso que dura la vida entera y ahí justamente entra la misión educadora de la Iglesia. No solo para con sus miembros, sino para con la sociedad en la que vive. Cuando vamos a evangelizar a las personas, no vamos simplemente a hacer proselitismo, sino a conducir a esas personas de las tinieblas, de la ignorancia espiritual, a la luz de la palabra de Dios. No debemos ver a las personas como gente, sino como personas. La gente no tiene rostro, las personas sí. Tienen rostro, nombre y apellido. Son seres humanos que ríen, que lloran, que sienten. Jesús murió por las personas y como iglesia tenemos la misión de rescatarlas a través de la educación, porque Jesús vino a morir a este mundo porque veía un mundo destruido, acabado, seres humanos infelices, y el propósito de la educación es sacar al ser humano de ese estado de cosas y llevarlo a entender que es posible caminar en este mundo de dolor, pero es posible caminar en victoria, con felicidad en el corazón. Ahora, nuestra misión tiene que ser una misión sin preconceptos. La misión educadora de la Iglesia no tiene preconceptos, no tiene miedos, no tiene temores. Esa lección nos la enseñó el propio Señor Jesús al relatar la parábola del buen samaritano. Los que teóricamente conocían en esta parábola del samaritano, los que teóricamente conocían las Escrituras, como el fariseo, el doctor de la ley, ellos pasaron de largo. Sin embargo, el samaritano se detuvo a ayudar. ¿Por qué? Porque él no vio simplemente a un hombre herido, sino a un ser humano que tenía familia, esposa, hijos, a un ser humano que debía amar y ayudar. Y por eso se detuvo. Entonces, el peligro que nosotros corremos como iglesia es el peligro del doctor de la ley, del fariseo, que están tan envueltos con el conocimiento teórico de la religión que lo más importante sean los conceptos en los que se cree o no se cree, y no el ser humano. En la tarea educadora nosotros debemos ver al ser humano en su tragedia, en su estado de tinieblas espirituales y traerlos a la luz del Evangelio, del conocimiento, porque la verdad es que la educación libera a una persona. Yo agradezco a Dios porque un día llegó el Evangelio al corazón de mi madre y ella aceptó el Evangelio, pero al aceptar el Evangelio también aceptó la educación cristiana, y ella se enteró que teníamos una escuela, un colegio, el famoso Colegio Unión en Ñaña, en Lima, que hoy es la Universidad Peruana, y ella convenció a mi padre para traer a toda la familia de Jauja, la ciudad donde nacimos, hasta Ñaña, Lima, para estudiar. Y yo le agradezco a mis padres por ese esfuerzo, porque yo siempre digo, yo soy fruto de la educación cristiana. Benditas nuestras escuelas, benditos nuestros colegios, nuestras universidades, donde no se enseñan solamente las materias del currículum nacional, sino que se enseña el camino de la vida eterna. Yo agradezco a Dios por mis profesores, mis maestros. La mayoría de ellos ya descansa, pero sembraron en mi corazón el deseo de vivir para servir. Ellos me decían, la vida tenía sentido cuando el objetivo de la vida era servir. Oh, queridos, hoy más que nunca necesitamos enseñar a los jóvenes a pensar. La educación cristiana tiene que enseñar a la juventud a pensar. No podemos tener miedo de las preguntas que ellos hagan, porque cuando les enseñamos a pensar, los jóvenes van a preguntar. La Biblia tiene respuesta para todas las preguntas. Ahora, digo la Biblia, no digo la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia tiene la responsabilidad de afirmar sus respuestas para las preguntas del mundo moderno en la Biblia y solo en la Biblia. Ese asunto de la educación antigua, que era dogmatizar, hoy
Y siempre en la palabra de Dios nunca existió el sistema de dogmatizar, sino de hacer pensar. Si tú vas a la Biblia vas a encontrar que la Biblia está llena de preguntas. Cuando el escritor bíblico hace una pregunta no es porque no sabe la respuesta. Así como el profesor hoy cuando pregunta no es porque no sepa la respuesta. El profesor pregunta para hacer pensar. Y la Biblia está llena de preguntas justamente porque el propósito de la Biblia no era dogmatizar, era hacer pensar. Y que el ser humano voluntariamente llegase a la conclusión de que este es el camino y se dispusiera a andar en ese camino. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos que como iglesia fuimos llamados a vivir como luces. Quiere decir, la misión educadora de la iglesia significa vivir como si fuésemos luces. Leamos Marcos 5, 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Vosotros sois la luz del mundo. Esa frase es famosa, la dijo el Señor Jesucristo y nosotros la repetimos, predicamos acerca de él. Somos la luz del mundo. Ahora, la luz no transmite conceptos, la luz ilumina porque es luz. La iglesia cumplirá su misión educadora como la luz cuando la teoría se haga carne, cuando la teoría se haga vida. La iglesia simplemente necesitará vivir y con su vida y con sus buenas obras, nacidas de la presencia de la luz mayor que es Cristo en su corazón, entonces la iglesia cumplirá su misión educadora. Los seres humanos en nuestro barrio, en la comunidad donde vivimos, no están queriendo saber lo que creemos. Ellos no están preocupados en nuestros conceptos. Ellos quieren ver nuestra vida, cómo los tratamos, cómo nos conducimos, cómo reaccionamos delante de las diferentes circunstancias. Y eso es el Evangelio hecho carne. Mira, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él se hizo carne. ¿Por qué? Porque venía para vivir y trabajar entre seres humanos. Él dijo cuando estuvo en la tierra, yo soy la luz del mundo. Pero antes de irse dijo, vosotros sois ahora la luz del mundo. Él vino, iluminó nuestra vida con la educación venida del cielo y ahora nos capacita como iglesia para iluminar el lugar donde vivimos con la luz del Evangelio. Por eso es que nosotros necesitamos hacer brillar nuestra luz en todo tiempo. Ahora, aquí hay un pensamiento interesante. Tú ya has visto la luz hacer una campaña de iluminación. ¿Qué luz es esa que ilumina haciendo campaña de iluminación? Ahora yo te pregunto, ¿y por qué la iglesia tiene que hacer campaña de evangelismo? Porque no somos luz. Porque si fuésemos luces, cada miembro de iglesia fuese una luz, entonces bastaría el hecho de que somos luces para iluminar el mundo. Pero no, pues nosotros iluminamos el mundo con la luz del Evangelio de campaña en campaña. Pero lo que Jesús quiere es que nuestra vida sea una vida de permanente iluminación. En otras palabras, de permanente acción educadora para la gente que todavía no conoce a Cristo. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos que la misión educadora de la iglesia también incluye el enseñar a las personas a vivir como discípulas de Cristo. ¿Quién es un discípulo? Discípulo es aquel que anda. En la antigua Grecia, el discípulo era el que seguía a un maestro para aprender del maestro, para finalmente ser semejante al maestro. Ese era un discípulo. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, Él no llamó miembros a su iglesia. Él llamó discípulos para que andasen con Él en una experiencia de aprendizaje, aprendiendo de Él para ser finalmente semejantes a Él. Y la sierva del Señor, hablando de este trabajo discipulador de Cristo, dice que los discípulos finalmente llegaron a ser semejantes a su Señor porque anduvieron con Él, porque aprendieron de Él y finalmente terminaron reflejando el carácter de Jesucristo. Ya dije muchas veces que el gran problema del ser humano es que se separó de Dios y al separarse de Dios su carácter quedó deformado y la misión educadora de la iglesia es ayudarlo a entender que en ese estado de cosas, de situaciones,
Con ese carácter horrible, él no va a poder nunca ser feliz, ni va a poder servir a Dios. Necesita ser transformado y la educación es la herramienta, el instrumento para transformarlo. Pero la educación, entre muchos de los aspectos que tiene, uno de los aspectos es traer al ser humano a Jesús y enseñarle a caminar con Jesús para aprender de Jesús y finalmente ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús en el carácter. Discípulo. El otro día yo llegué a una iglesia y me levanté para predicar y pregunté, ¿cuántos miembros hay en esta iglesia? Y nadie levantó la mano. Y entonces pregunté, ¿qué pasa? ¿Cuántos miembros hay en esta iglesia? Y entonces el anciano que estaba sentado en la plataforma se acercó de mí en voz baja, me dice, pastor, es que aquí no hay miembros, aquí todos somos discípulos. Y yo me alegré y dije, pero felicitaciones, qué extraordinario. ¿Y cómo llegaron a ese estado de cosas? Dejaron de ser miembros, todos son discípulos. Este es el ideal que Dios tiene para su iglesia. ¿Cómo lograron esto? Y el anciano me dice, no, pastor, es que tomamos un voto. A partir de este año, nadie es miembro, todos somos discípulos. Querido, el discipulado no se forma por voto. Tú puedes tomar muchos votos y la iglesia, los miembros no van a ser discípulos. Tú tienes que decir que la iglesia está llena de discípulos cuando esos discípulos todos los días caminan con Jesucristo en una experiencia de amor. ¿Y cómo es esa experiencia de amor? 3 disciplinas: el estudio diario de la Biblia, el vivir en espíritu de oración y el buscar otra persona para Cristo. En esa misma iglesia de más o menos unos 150 miembros, donde por voto habían dicho que todos eran discípulos, solamente 8 personas estaban trayendo una persona para Cristo. Entonces, ¿cómo eran discípulos? Ese aspecto práctico del discipulado es que tenemos que enseñar a los miembros de la iglesia y a las personas en general. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos que la misión educadora de la iglesia es enseñar y ayudar a las personas a buscar y entender la verdad. Mira, enseñar la verdad, pero también ayudar a las personas a buscar y a entender la verdad. Eclesiastés 3:11 dice, todo, refiriéndose a Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese deseo de eternidad que Dios ha colocado en el ser humano es el deseo de verdad, de conocer la verdad. Es el deseo de buscar, de entender las cosas. Los animalitos aceptan las cosas porque son así, son entrenadas, son disciplinadas para ir por aquí, para hacer esto. Pero el ser humano no. El ser humano tiene que ser enseñado a pensar, porque en su corazón está el deseo de eternidad. Ese deseo de eternidad es deseo de Dios. A Dios tú nunca lo vas a entender. Es por eso que la eternidad tampoco puede ser entendida. Y es por eso que el corazón del ser humano jamás va a estar lleno. Siempre Dios ha colocado en su corazón la inquietud, el deseo de preguntar, de aprender, de saber. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado de ser dogmática, en el sentido de que esto es así, siempre ha sido así, nuestros abuelos hacían así y siempre va a ser así. No. ¿Para qué está la palabra de Dios? Hay que estudiarla. Y cuando el ángel habló con Daniel respecto del estudio de la profecía y por ende respecto al estudio de la palabra de Dios, le dijo que la ciencia avanzaría con el tiempo, la ciencia crecería. Y no se estaba refiriendo a la ciencia de los computadores, se estaba refiriendo al conocimiento de la palabra de Dios. Siempre hay nuevas verdades para ser entendidas de otras maneras, diferentes de un aspecto del otro aspecto. Los principios son eternos, son absolutos. Pero las maneras como vemos, los aspectos, ¿quién mira de allá? Tal vez ve con una luz diferente. ¿Quién mira aquí con otra luz diferente? El principio no cambia. El sábado es sábado, el respeto por la vida es el respeto a la vida, la fidelidad es la fidelidad, la adoración a Dios es única. Pero tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a un mundo cambiante, a un mundo heterogéneo, no en los principios, sino en la periferia de los principios. La ropa, por ejemplo. Pues Moisés usaba túnica y yo uso traje. Los jóvenes modernos ya ni quieren usar más terno, traje. ¿Quién estaba correcto? Pues a eso me refiero, a esos aspectos culturales. No podemos ser dogmáticos.
Porque en el corazón del ser humano está el deseo de buscar, de interrogarse, de preguntar. Y la verdadera educación cristiana enseña a los alumnos a pensar, a hacer preguntas, a inquirir, a discutir, muchas veces hasta contradecir. ¿Pero por qué? No, porque yo lo he dicho. No, que eso ya no es respuesta. Tal vez en los siglos pasados fuese respuesta. No, porque yo lo he dicho. ¿Qué lo has dicho? A mí qué me importa lo que tú dices. Yo quiero que me muestres en la palabra de Dios, me hagas pensar, me hagas raciocinar, hazme entender. A ver, ¿por qué? ¿Por qué el sábado es sábado? Entonces tú le muestras con la palabra de Dios. Y el ser humano, porque el ser humano es inteligente, finalmente llega a la conclusión de que eso es así porque Dios lo ha dicho. Es por eso que muchas veces se convierten a la iglesia, aceptan el evangelio, gente pensadora, filósofos, científicos. ¿Por qué? Porque son racionales. Y nuestro culto a Dios es un culto racional. A esos no les puedes decir, no, porque es así, porque la iglesia dice que es así. No, a ellos tienes que abrirle la palabra de Dios. Y yo conozco más de una persona que he encontrado por ahí, gente muy culta, gente muy racional. Y uno de ellos una vez en un almuerzo me dijo, pero pastor, es que no hay libro más racional que la Biblia. Es verdad, yo fui racional, siempre sigo siendo racional, pero era un racional que no conocía la palabra de Dios. Pero cuando conocí la palabra de Dios, primero comencé con preconceptos, pero fue entendiendo que no hay libro más racional que la Biblia. Y él es el que me dijo una vez, pastor, nosotros no tenemos que tener miedo de las preguntas, miedo de los cuestionamientos, miedo de los argumentos, porque la palabra de Dios es infalible. Y yo me rendí a ella porque otras personas no se pueden rendir. Y eso es interesantísimo, queridos. Llegamos al fin de la lección analizando que la misión educadora de la Iglesia consiste también en enseñar a las personas a compartir la vida, compartir la verdad, compartir el mensaje. Leamos lo que dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Pablo escribe esto y dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es el amor de un corazón convertido, transformado. Recuérdate que Pablo era un perseguidor de cristianos, pero un día camino de Damasco se encontró con Jesucristo, la luz del Evangelio inundó su vida, Jesús entró en su corazón y se levantó para ser un proclamador del Evangelio del Cristo a quien él perseguía. Pero ahora transformado por Jesús, escribe y dice, yo los amo con todo mi corazón, así como la nodriza ama a sus hijos. Yo les daría mi vida por ustedes. Y dio la vida. Murió perseguido por causa del Evangelio, encarcelado por causa del Evangelio. Nosotros tenemos que enseñar como parte de la misión educadora de la Iglesia a compartir la fe, a compartir la vida que hemos recibido de Cristo, a compartir la esperanza que llegó a nuestro corazón. Oh querido, que Dios te bendiga. Nunca terminaremos de hablar el tema bendito de la educación. Gracias a nuestros profesores. Si hay una misión incomprendida es la del maestro, la del profesor, hablando de la educación formal. Los países más progresistas del mundo, los países más desarrollados del mundo, son los países que le dan importancia a la educación de sus hijos, sin importarnos con el mérito del programa de educación que tengan, pero que pagan bien a sus profesores, los tratan bien, porque son ellos los que forman la sociedad del futuro. Y qué pena que a veces en muchos países, generalmente en países subdesarrollados, el profesor es uno de los que tal vez gana menos. ¿Por qué? Porque el mensaje es, tú no tienes mucha importancia, lo que tú haces no tiene mucha importancia, aunque se pronuncien los discursos más bonitos. Si el profesor gana mal, pues se le está diciendo que el trabajo que él hace no es importante. Ahora, yo no estoy defendiendo aquí al profesor, ni los sueldos de los profesores, ni nada de eso. Yo estoy enalteciendo la vida de estos hombres que dedican su vida todo el día hablando